Y para eso lo invitamos a Facundo Croci, quien es director de Transporte. La semana anterior, junto al secretario de Gobierno, Jorge Martínez, bajaron al Consejo Deliberante para charlar con los concejales y hablar de este pliego que tiene la renovación, como objetivo la renovación del transporte público pasajero. Facundo, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias. Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Todo tranquilo? Trabajando, Días como siempre. calientes, ¿no? Y son temas que se definen muchas cuestiones. Por ejemplo, estamos definiendo el transporte público de los próximos 20 años. Sí. Es una responsabilidad muy grande. Sí. Y bueno, se ha tenido en cuenta varios puntos para poder, yo siempre digo, hay que garantizar el transporte público en Necochea. Más viendo cómo se viene dando el transporte público en el país, en la provincia. O sea, hoy nos despertamos todos los días con una noticia diferente. En San Isidro hay 4 líneas que son muy, digamos, fundamentales para digamos, lo que es esa zona del AMBA, o sea, para la intercomunicación con diferentes municipios como Sí. San Fernando y todo. 4 líneas que han dejado de funcionar directamente, que primero habían disminuido digamos, lo que es su frecuencia en un 30%, y ahora nos encontramos con la noticia de que directamente no van a prestar más servicios. Hay un problema macro que tiene que ver con una quita de subsidios por parte del gobierno nacional, ¿sí? Antes era un mal reparto de subsidios, que eso en algún momento lo evidenciarás o nos lo contarás. Yo tengo una cuenta, según me contaron en algún momento, que era que había un 85% de los subsidios que eran para el AMBA y un 15% para el resto del país, cosa que hacía que, por ejemplo, nos perjudique a nosotros, Necochea formando parte del interior del país. Bueno, esos subsidios hoy los recorta el gobierno nacional y por eso las empresas también es como que sacan frecuencia, ¿no? Esa situación de ese 85 o 15 que hablas vos se da desde el año 2008, desde cuando empieza a crearse lo que es el subsidio de transporte público. Sí. Del 2008 hasta lo que fue más o menos el 2015, ¿sí? El transporte tenía subsidio por unidad, por kilómetro recorrido, por gasoil, tenía una cantidad de subsidio muy, muy grande, ¿sí? Después se empezó a modificar esa ecuación, ¿sí? Y la ecuación hizo, ¿sí?, de que se notara más en el interior que lo que es en el AMBA. El transporte se mide por índice pasajero del kilómetro, o sea, cuántos pasajeros vos llevás por cuántos kilómetros. O sea, Okay. Eso es lo que perjudica al interior. Que no hay tanto pasajero. Exactamente. En Buenos Aires la gente viaja en transporte público. No es que tiene más prioridad digamos, lo que es el transporte del AMBA. En el AMBA hay millones y millones de personas que viajan en transporte público por día. En Necochea hay muchos pasajeros también. Son, por ejemplo, 3.500 estudiantes, tenés más de 3.000 trabajadores y familias que viajan en lo que es el transporte público. Para nuestra ciudad es mucho, pero cuando se hace un reparto por una fórmula o por una función, en este caso es una función, hace que el transporte público en el interior, ese subsidio sea menor. Eso es verdad, sí. Bien. Estamos en días de discusiones. Ustedes presentaron un pliego de la nueva licitación de transporte público de pasajeros. Se lo pasaron a algunos concejales, se lo fueron a explicar, de hecho, a una reunión de comisión hace algunos días. ¿Qué pretende mejorar este nuevo pliego de concesión del transporte público de pasajeros? ¿Qué es lo que está mal hoy que pretende arreglar esto? Primero hay que ver la historia del transporte público de Necochea. O sea, hubo un pliego en el año 1981, ¿sí? Después hubo un segundo pliego base y condiciones en el año 93, ¿sí? Y después en el 2008, que debería haberse hecho otro pliego base y condiciones. Bueno, ahí hubo una diferencia entre el Honorable Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo en ese momento. No se llegó a acuerdos, no se presenta pliego y después, bueno, justo da que hay una emergencia de transporte público en la provincia de Buenos Aires y en el 2011, en esa emergencia de transporte público, se le da una prórroga por 15 años. ¿Sí? O sea, no venimos de un pliego base y condiciones, sino que venimos de una prórroga en una emergencia. ¿Sí? Okay. Entonces, eso también es un punto clave, ¿sí? Porque ¿qué pasa? En ese momento las condiciones no se pudieron elevar. Entonces ya venimos... No hubo un punto de mejora. Exactamente, no hubo punto de mejora, sino que partimos de 15 años de una prórroga, ¿sí? En el cual no solo no hubo punto de mejora, sino que siguió en las mismas condiciones de una emergencia, ¿sí? Entonces ahí para mí eso es fundamental. O sea, el transporte público viene decreciendo, ¿sí?, por diferentes cuestiones. Vos nombraste una, subsidio,
salario, los repuestos, todo lo que hace cada uno de los ítems, ¿sí? de que el servicio de transporte público sea o no sea redituable. Y en el medio, ¿sí? está el usuario. O sea, no se puede subir mucho el boleto porque el usuario no lo puede pagar. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pero tenemos un problema. Si vos no subís el boleto, tampoco se puede por lo menos invertir en lo que es el cambio de unidades, un montón de cuestiones que yo creo que eso es central. Poneme los jugadores arriba de la mesa. Entiendo como que es una trampa mortal, por decirlo de una forma. Yo siempre digo, cuando pasó el momento de los subsidios de Nación, que si bien no para mí particularmente, no es el punto de debacle del transporte, sino que yo lo expliqué, el punto de debacle empieza en esa emergencia de transporte hace 15 años y en ese punto, ¿sí? Sí. A ver, ¿qué quiero decir con esto? O sea, sí hubo una disminución del subsidio, pero no es lo primordial, ¿sí? Sino que partimos de una base mala, y eso hace de que hoy tengamos un servicio deficitario, ¿sí? No solo para la empresa, sino más importante como departamento ejecutivo, deficitario para el usuario. Bien, te decía, pongo los actores arriba de la mesa. Me imagino que de un lado están los usuarios, quienes toman el colectivo todos los días. En el medio están ustedes como municipio, sí. Y del otro lado están las empresas. Digo, sí. ¿Hay algún actor más que intervenga en esta cuestión? No, son los trabajadores, puntos. Esos son importantes también. Bueno, pero forman parte de la empresa, digo, sin tener los intereses que tiene la empresa, ¿no? Sí, sí. Pero digo, ustedes vienen a hacer Yo siempre los pongo aparte porque vengo muy de la parte gremial también. Está perfecto. Sí, porque no son los que toman las decisiones en exactamente, definitiva. Exactamente, son por ahí, a veces terminan siendo rehenes de las situaciones. Sí. Sí. Ustedes son una especie de árbitro entre lo que quiere el usuario, punto de mejora, mejor frecuencia, mejor calidad de servicio, unidades más inclusivas y todo lo demás, y las empresas que deberían cumplir todo eso, pero si vos te pones demasiado testarudo, te quedás con una licitación desierta. Claro, ese es el problema en el cual yo dije, esto es una trampa mortal. Si nosotros pidiéramos el ideal de transporte público, que creo yo que todo el departamento ejecutivo le encantaría pedir el ideal de transporte público. De hecho, lo voy a hablar a título personal, a mí me encantaría pedir lo ideal de transporte público, sí. Pero si pedimos el ideal de transporte público, con total seguridad tendríamos una licitación desierta. ¿Qué es el ideal de transporte público? 10 años de antigüedad en los micros, sí. Tener una frecuencia cada 15 minutos, 20 minutos. Okay. Eso sería un ideal. Poder conectar otros puntos, digamos, entre las localidades de Necochea y Quequén, y dentro de Necochea otros puntos entre Necochea y, no sé, por ejemplo, Villa Deportista o Quequén. Agrandar los recorridos. No solo agrandarlos, sino que crear nuevos. Porque a veces, yo siempre digo, cuando vos tocas recorridos y seguís agrandando, seguís haciendo lo que se llama en el itinerario del recorrido, seguís haciendo rulos, ¿sí? Eso rulo hace que cada kilómetro que recorre el colectivo, sí. y no te levanta un pasajero, te baja el índice de pasajero kilómetro. Okay. Entonces, cuando pasa eso, hay líneas que terminan siendo deficitarias y que terminan, digamos, llevando como ancla, ¿sí? a las demás líneas. Hoy tenés, por ejemplo, línea 510, 511, 512, son líneas muy fuertes, por lo menos para el transporte de Necochea, que tienen un corte de boletos aceptable, ni siquiera te diría bueno, pero aceptable, y tenés líneas como 502, 503, 518, 514, que hacen que ese índice pasajero kilómetro, cuando vos promediás, ¿sí? sea bajo. O sea, hoy estamos hablando, cuando se empezó a discutir este tema, que se empezó a discutir hace más o menos 8 meses atrás, sí. Se empezó a trabajar en ese momento. Uno dice, se bajó tarde el pliego. Bueno, ¿sabes que era una de las preguntas que tenía preparada? Se bajó tarde el pliego, porque... ahí hay un punto. Del 2008 al 2011, el Departamento Ejecutivo tardó 3 años en bajar un pliego que nunca bajó y terminó en una prórroga. O sea, hay que tener en cuenta eso. Ok. ¿Sí? O sea, los pliegos no se bajan en febrero apurados. Se vencía la licitación de la empresa actual. Sí, 8 meses antes se empezó a trabajar. Okay. En eso, porque de hecho hubo comisiones de seguimiento de transporte público, están en los medios, acá no, todo se puede chequear, ¿sí? En el cual se empezó a plantear, ¿sí? ciertos cambios de recorrido que dieran una mejora al transporte público. Por ejemplo, vos tenés 2 líneas hoy, los verdes, para la gente lo va a conocer, hacer así, 502 y 503, ¿sí? Quedan 2 líneas, que son 2 líneas deficitarias, ¿sí? Y que en el caso el Departamento Ejecutivo, de la parte técnica de transporte, o sea, los chicos que trabajan conmigo, que es muy importante, eso siempre digo, cuando uno no tiene un buen equipo, las cosas son difíciles, gracias a Dios tengo un buen equipo y las cosas por ahí son más fáciles. ¿Qué hizo? Se empezó a pensar en la unificación del recorrido. ¿Qué pasó? Cuando vos unificás el recorrido, siempre
hay espacios que quedan vacíos en donde vos vas a dejar que no pase el transporte público. Uno va por 67, otro por 75, o sea, son pocas cuadras de diferencia, si uno es una avenida principal. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a hacerlo ir por 75, ¿sí? Y por ahí las partes que no podamos cubrir con esa unificación, subsidiarla con otra línea, como por ejemplo 513, para dejar un 95% de la línea 502 y 503 cubierta por lo menos en lo que es el acceso a transporte público. Okay. O sea, todos los estudios dicen que acceso a transporte público son 500 metros. O sea, en este caso es mucho menos de 500 metros. Estamos hablando de la 75 a la 67. O sea, ese fue el primer punto. Es decir, bueno, a ver, si tenemos dos líneas, una corta 0,39. O sea, cuando digo 0,39 es que en 1 kilómetro en 10 cuadras sube un tercio de personas. O sea, tiene que hacer 3 kilómetros para que sube una. Sí. O sea, tengamos cuenta que un recorrido tiene 20 y pico kilómetros, estaríamos dando una vuelta. Cuando hablamos de una vuelta es completo, yendo de acá a la playa, de la playa acá, sí. O sea, con 10 pasajeros. ¿Sí? Eso es la realidad de esa línea. Y teníamos otra línea que cortaba 0,69. Mismo ejemplo, no le voy a hacer las cuentas. O sea, si vos llevas eso a una sola línea, ¿sí? En la cual se sumen los dos pasajeros, tendrías un IPK de 1,2, 1,3, ¿sí? Y no, sería mucho más saludable para la empresa. Y sería mucho más saludable para el... No sé, siempre digo, no es para la empresa, es para el transporte público. Porque si nosotros seguimos teniendo líneas deficitarias y seguimos no dando con el punto de acá está el problema, ¿sí? No va a ser un problema de la empresa, va a ser un problema que la gente no va a tener transporte, pues se va a quedar sin transporte. Una línea va a terminar rompiendo a la otra y fundiendo el sistema. Seguimos hablando de los Cuando se rompe el sistema, se rompe. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ok. Puntos de mejora. Hablamos de unidades más nuevas. ¿El máximo que habían puesto ustedes era de 10 años de antigüedad? No, el máximo que pusimos nosotros era 15 años de antigüedad. Ok. Mejora de recorridos o agregado de recorridos para llegar a más puntos de la ciudad. Este recorrido es una mejora también porque hoy tenemos que tener en cuenta que la línea 502 anda cada 45 minutos, según lo que dice el pliego básico, la prórroga anterior, sí. Y 1 hora 20 la 503. Nosotros lo que proponemos es que esa línea tenga regularidad cada 24 minutos, ¿sí? En horas pico y cada 30 minutos en horas no pico. O sea, eso que va a hacer que la gente tenga más oferta de transporte, ¿sí? Y que empiece a confiar en el transporte público. Así, bueno, no voy a... Hoy, pónganse, van a 503. 503 hubo parte de la semana anterior que directamente no tenían micro para funcionar, así que no andaba. O sea, yo no voy a ir a esperar un micro que no va a pasar. Entonces, si vos tenés entre 24 y 30 minutos una previsibilidad, sí. Es decir, bueno, a ver, yo lo voy a ir a esperar al colectivo. Si no, no lo voy a esperar. Entonces, la regularidad del transporte es algo puntual y central que genera del sistema. Confianza y que genera más usuarios. En un momento salió de una aplicación que traqueaba el recorrido de los bondis, como para que yo sepa, bueno, estoy en tal lugar y bueno, dentro de 20 minutos va a pasar el colectivo. Primero, me ahorro el tiempo de espera en la parada de colectivo, más en invierno, y con los tickets en invierno acá. ¿Esa aplicación está en el nuevo pliego? Eso es central y fundamental en el pliego. Yo creo que... ¿Y eso lo tiene que poner la empresa? Sí, sin tecnología el transporte hoy no va a funcionar. ¿Sí? La gente hoy tiene que volver a confiar en el transporte público. Y cuando vos perdés la confianza es muy difícil volver a recuperarla. Entonces creo yo que lo que es el GPS, más allá de lo que le va a permitir al departamento ejecutivo, que va a hacer el control en el momento real de todas las frecuencias, ¿sí? Le va a permitir al usuario estar en su casa y saber por dónde viene el colectivo que tiene que tomar. O sea, salir con el tiempo para poder tener menos tiempo de espera en una parada. Y si lo perdió, saber a cada cuántos minutos viene el otro atrás. Eso para mí es central y fundamental. Más que nada, también tengamos en cuenta que hoy la sociedad es tecnológica. Bueno, a ver, para ser un poco más literal con quien nos está escuchando en la radio o viendo en el streaming, es Cabify o Uber, que uno ocupa un auto y te va diciendo dónde viene el auto y cuánto va a llegar o cuántos minutos faltan para que el chofer esté en la puerta de tu casa. Es un poco imitar esa aplicación que también le ha hecho. Respecto a la inclusión de las unidades, ¿hoy cómo estamos con eso? La inclusión, ¿qué pasó? Nosotros le solicitamos a la empresa, ¿sí? De que pusiera micros accesibles. Hizo 3 unidades con micros accesibles. El inconveniente que tenés es técnico ahí, ¿sí? O sea, a ver, ¿qué pasa? Esa clase de micros, al vos añadirle una
digamos, una plataforma para poder subirlo, el hidráulico, donde hace 3 cuadras de tierra, Sí. se llena tierra, se empasta y no funciona más. O sea que esa clase de unidades ya se demostró, no funcionan. O sea, es Entonces, para una ciudad de Buenos Aires donde no hay calle de tierra. sí, es para un recorrido donde no tenga calle de tierra, o por lo menos no tenga la cantidad de calle de tierras que tienen los recorridos de Necochea. Ok. Que eso también es otro enemigo del transporte público. El no ir por avenidas, el no ir digamos, por vías asfaltadas. Pero bueno, nosotros tenemos muchos barrios Sí. y creo yo que también la gente que toma el micro, en su mayoría está en los barrios y hoy es un punto fundamental que sigamos generando el acceso. Con las unidades digamos, accesibles. Nosotros en el pliego pedimos 4 unidades ahora al empezar digamos, el pliego para poder presentarse, con Sí. unidades piso semi-bajo, no piso bajo, pues también tenemos otro inconveniente, que tenemos muchos badenes en la ciudad y lo que es piso bajo toca bajo la trompa. Entonces Sí. son piso semi-bajo, ¿qué significa? Que se baja, digamos, baja la suspensión el micro para que pueda acceder al transporte público de personas con movilidad reducida. O sea, empezamos por 4 y una por año hasta completar el parque móvil. Del transporte público que vemos hoy, el nuevo pliego de bases y condiciones, digamos, cambia el transporte público de la ciudad. O sea, de las unidades que hoy están funcionando y que andan en la calle, ¿todas cumplen con este requisito o hay que cambiar todo el parque automotor de la empresa? No, primero hay que ver qué empresas se presentan en el pliego de transporte ¿Hay público. interesados? Es una pregunta que a mí me interesa mucho. La otra vez lo charlé con Julián Christiansen, me dijo que sí, que había, que está la empresa actual, interesada quizá en renovar, y que había otra empresa, digo, sondeando el pliego, pero vos no tenés esa información. Siempre va a haber empresas que sondean los pliegos. O sea, los pliegos cuando el que está en transporte o tuvo relación en transporte a nivel provincial, a nivel nacional, sabe que cuando sale un pliego base y condiciones, todas las empresas piden los pliegos para ver si les conviene presentarse, hacer digamos, a ver el sistema cómo está fundamentado, cuál es la cantidad de kilómetros recorridos totales en el mes, si les sirve el IPK, si sirve invertir en esa ciudad, un montón de especificaciones. Sí. Cuando hacen el análisis fino, se presentan o no. Esa Ok. es la realidad. O Hoy- sea, hoy- puede haber interesados, Sí. pero todavía el pliego no se cerró. O sea, de hecho el pliego es un pliego que nosotros bajamos primero un borrador de pliego, Sí. ¿sí? Que lo bajamos hace aproximadamente 30 y pico días, ¿sí? Más o menos ahí por marzo, ¿sí? Del cual yo lo que le dije a los concejales que estaba abierto a modificaciones siempre y cuando no cambiaran lo estructural, ¿sí? Sí, sí, el espíritu del... Lo estructural Sí. de lo que sería la parte técnica de lo que es el transporte, ¿sí? Porque uno sabe hasta dónde puede pedir o no puede pedir con Ok. ese corte. ¿Qué te agregaron los concejales? ¿Hubo gente interesada así que dijo que hizo un aporte No, la verdad genuino? los concejales todos participaron, ¿sí? Ok. Puedo dar fe de eso. La CT hizo 17 propuestas, ¿sí? Del cual el Ejecutivo tomó 4, ¿sí? Después hizo propuestas. ¿El resto eran incumplibles o qué? El resto yo se lo expliqué a los concejales de la CT, a mi modo de ver, alteraban lo que era el espíritu de este pliego, o sea, la base fundamental. O sea, si vos me tocas la base metodológica de adjudicación, me estás tocando todo el pliego base y condiciones, porque ahí vos tenés la solvencia técnica, la solvencia operativa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo va a operar los micros? Digamos, qué micro necesitas, de qué funcionalidad, o sea, eso es la base de todo. Si vos me subís las exigencias ahí, eso hace pura y exclusivamente que el transporte vaya a quedar desierto. Ok. O sea, hoy Bien, si Necochea pide menos de 10 años de antigüedad, te diría 100% que quedaría desierto. O sea, ustedes tomaron las cosas que le dieron los concejales y se van a adherir a adosar al pliego que Claro, la ustedes Libertad bajaron. Avanza también hizo propuestas, por Bien. ejemplo, del PRO Libertad Avanza Bayota también hizo propuestas. Bien. El Chelo Rivero y Silvia Blanco también hicieron propuestas, no me quiero olvidar de nadie. No, pero digamos, todo el Sánchez arco... y Subillaga también Bien. hicieron propuestas. ¿Y eso ustedes lo van a integrar ahora? ¿Y cuándo lo bajan? ¿Cómo Eso son los nosotros ya ritmos? lo integramos, ¿sí? Sí. Porque aparte de lo que fueron las comisiones de transporte, digamos, institucionales, ¿sí?
el departamento ejecutivo, en el caso se reunió con los diferentes bloques para ver cuáles eran las propuestas que querían integrar, charlarlas, explicarlas, o sea, en el caso de fundamentales por qué se podían o no se podían, explicárselo para ver si lo entendían, si podíamos llegar a un punto de encuentro. Bueno, con todos los bloques se llegó a un punto de encuentro. El ACT obviamente quería sus 17 puntos, a los cuales tomamos 4. Esta es parte de la democracia, Sí, como claro. yo digo. Ellos también pueden presentar aparte su proyecto y someterlo a votación en la sala. Claro, y si todos están de acuerdo, va el pliego ese y no el que baja el Ejecutivo, ¿no? Exactamente, Sería así. sería así. En ritmos, digo, en ritmos políticos, en tiempos políticos, el miércoles que viene se discute, o miércoles o jueves hay sesión del Consejo Deliberante, se va a discutir este pliego que ya está finalizado. No está finalizado. Mañana hay otra comisión de transporte. Ok. Por eso ¿Puede haber más cambios todavía? mañana hay otra comisión de transporte en la cual la CT también va a acercar otras propuestas. Sí. No sé si algún otro bloque, por lo que he estado hablando, por ahí algún otro bloque también va a acercar otras propuestas. Se analizará a ver si podemos tener un punto de encuentro para que el pliego salga con la mayor aceptación de parte de los concejales que son los que representan en este caso Claro, a toda la sociedad. Después no va a haber argumento para no aprobarlo. Digo, levantarán la mano, se aprueba el pliego. No, pueden no aprobarlo, o sea, también es parte de la democracia. Puede pasar, pero digo, si a vos te dieron 3 reuniones de comisión para que vos integres tus ideas, después, bueno, supongamos que se aprueba en el Consejo Deliberante. Se aprueba También ese te puedo pliego. decir, yo quiero esto fundamentalmente para que me lo aplique y yo no te lo puedo aceptar porque es troncal, digamos, Sí. y eso Ah, te da la yo no opción de levanto la que mano. no Está acompañes. bien. Bueno, supongamos que se aprueba, ¿no? Sí. Vamos en el mundo de los supuestos. Sí. Una vez que se aprueba este pliego, ¿en qué tiempos se pone a disposición de las empresas? Y, digamos, a ver, la pregunta vital es esta, porque después en el mundillo de la política pasan un montón de Todo el cosas que proceso más o menos son 3 meses. 3 Porque meses. Tenés 45 días de dicto, o sea, tenés ahí... Ok, o sea, en 3 meses ya deberíamos tener una nueva empresa. En 3 meses estaría dada la adjudicación y estaría cerca de poder empezar a prestar el servicio. O sea, la puesta en marcha, 4 meses, supongamos. No, para tanto ser no, buenos. no. Va a depender mucho de la verdad. O sea, a ver, la realidad es que hay que ver primero si se lleva a discusión realmente el pliego. O sea, la política Por eso, se pueden estirar los tiempos. se pueden estirar los tiempos. Ok. O sea, a ver, pueden plantearse cambios mañana y ciertas modificaciones y que en vez del miércoles sea la semana que viene la sesión. Hay un montón de cuestiones que ya lo aprendí, digamos, la semana pasada se iba a Ok. tratar el pliego y pasó para esta. Así que lo más importante y lo que yo creo que tenemos que pensar todos es que Necochea hoy no se puede quedar sin transporte público. Si nos quedamos sin transporte público, recuperarlo es mucho más difícil que intentar subsanarlo. ¿sí? Ok, voy a esa pregunta. Supongamos que queda desierta Sí. la licitación del transporte público. Se hace un segundo llamado. Segundo llamado. Y después, ¿cabe la posibilidad de que se haga una renovación precaria, como se le llama? No es que tenés que ¿A hacer, la si empresa? quedara desierta tenés que hacer una renovación, porque si no te quedás sin transporte. Te vas a sacar sin transporte todo lo que sería el segundo llamado de licitación. Ok. Y si quedó desierta en la primera, ¿qué te diría que no quedaría desierta en la segunda? No, me pongo en este caso, no estoy diciendo qué es lo que va a No, hacer no, la no, empresa, no, pero puede digo, puede si la pasar. única interesada es la empresa actual, ¿para qué voy a agarrar una nueva concesión si obtengo una habilitación precaria? Digo, deberíamos crear el escenario para que otra empresa se Por interese, eso, ¿no? por eso lo que yo lo que propuse a los concejales es hagamos un pliego, ¿sí? Sí. En el cual puedan competir, ¿sí? Está bien. En el cual todas las empresas estén en igualdad de condiciones y tengan el poder de poder competir. O sea, es un pliego abierto. Hoy puede venir a presentarse cualquier empresa a Necochea. No está cerrado, ¿entendés? Para Necochea. Bien. Eso es importante. Porque Bueno. hay pliegos que cuando vos lo lees de otras ciudades lo cierran para su ciudad. En Acá este podemos caso. dejar entrar a otras empresas. Yo creo que lo bueno sería Claro. que se presentara más de un oferente, ¿sí? Y que tanto la empresa de acá, si quiere presentarse, mejore las condiciones hoy del transporte público en las que está, o sea, que mejore sus unidades,
que mejore sus servicios, que mejore su frecuencia, ¿sí? Que mejore su tecnología, pues se está hablando no solamente GPS es una tecnología, sino que bueno, el bloque de Chilo Rivero también propuso lo que sería parada segura, que también me parece algo importante. Mejorar las garitas donde la gente espera el colectivo. No solo mejorar las garitas, sino porque hay una parte de infraestructura en la cual tiene que crearse 2 garitas por año, una digamos, con lo que es un tótem de seguridad. Sí. En este caso se estaría dotando en principio 3 garitas, ¿sí? Después una por año, ¿sí? Con cámara de seguridad, con botón antipánico, intercomunicador, o sea, en diferentes puntos de la ciudad donde sea necesario. Durante estos 3 meses, que es el tiempo prudencial, vamos a estar siguiendo la noticia, qué es lo que pasa en el Consejo Deliberante. En 3 meses nos volvemos a juntar y ahí me dirás a ver cómo se dio todo. Con quien estamos charlando es con Facundo Croci, él es director de transporte de la Municipalidad de Necochea, hablando de la licitación que se está presentando bajo el pliego. Se hacen algunas modificaciones en el día de mañana, reunión importante de comisión, y se tratará seguramente en la próxima reunión del Honorable Consejo Deliberante. Facundo, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nuestro tema del día, el transporte público de pasajeros. Confianza que pasa de generación en generación. Precisión.